Continuamos conversando aquí en la mañana de hoy. Un placer, un honor realmente tener con nosotros a Luis Manuel Otero Alcántara, artista, defensor de los derechos humanos, activista político, y está con nosotros narrándonos un poco su historia, y también estábamos hablando del proceso de lo que vivió en la cárcel. Vamos al día, Luis Manuel, que cumples la condena. Yo decía que muchos medios de comunicación, me incluyo dentro de eso, estuvimos durante tiempo denunciando, preguntándonos, cuestionándonos qué estaba pasando contigo. Se decía que si era un secuestro, sé que hubo un habeas corpus que se puso, y al final termina saliendo después de un parol humanitario. Quiero un poco que nos guíes qué pasó durante todo ese tiempo. Voy a narrar básicamente lo que sucedió así como plano. Yo salía supuestamente de prisión. De hecho, había gente que me decía que si yo estaba seguro del régimen me iba a soltar. Yo decía, no. Al final nosotros vivimos en un país alegal, donde no existe la legalidad y donde el régimen puede hacer lo que quiera. De hecho, yo pasé 5 años de prisión bajo llave, bajo candado, y estuve ahí. La legalidad de ellos dice que tienen que rebajar 2 meses, que los presos tienen un grupo de beneficios que yo nunca tuve, como era la rebaja de 2 meses. O, por ejemplo, libertad condicional, o, por ejemplo, esto de los campamentos, que es como poder ir a trabajar a un sitio y que ese sitio te dejen ir a tu casa. Eso yo sabía que no iba a tenerlo desde el principio, de hecho ellos lo dejaron. A los 5 años, que se cumplían en 9, ellos vinieron tiempo antes, como 4 o 5 días antes, y me dijeron que no había, que la única opción era el exilio, que no me iban a dejar caminar por las calles. Se sintió que era real, que desde cierto punto de vista, la presencia de uno en Cuba le generaba a ellos problemas, y que ellos son una dictadura, eso no es una democracia, eso no es nada, y que no te iban a permitir caminar por las calles. Y la otra opción era o en las calles o estar preso. Si de todas formas 5 años podían inventarte otra situación para volverte a meter preso, y te lo dejaban muy claro. Vinieron el día 7, me recogieron y me llevaron para una casa operativa. Hay una cosa importante que la gente debe entender, y es que cuando uno llega aquí, uno llega de un trauma, y hay cosas que uno no sabe explicar, de las cosas que pasan ahí no saben explicar. Y muchos amigos me dicen, Luis Manuel, pero si tú te recoges a tu interior, tú empiezas a entender cosas. No, es que para mí el proceso de pensamiento, el proceso de ponerle palabras a las cosas, es un proceso colectivo. Pues si la gente, si tú no hablas con ellos, la gente no son capaces de ponerle palabras, no son capaces de ponerle imagen o ponerle palabra a las imágenes que tú has vivido. Entonces, por eso es que esta exposición que hemos tenido todos estos días ha servido para, por supuesto, la gente que son bien intencionadas y que se dan cuenta que uno está luchando por la libertad de Cuba, y que la intención primaria es la libertad de Cuba, no el ego personal, no la lucha personal, sino la libertad de Cuba. Gente bien intencionada ha ido como dándome palabras importantes para armar esa dimensión de la violencia que yo viví, y para traducirlo en palabras. Y ayer me contaba un amigo de que donde yo estaba era una casa operativa. No era una casa ni de protocolo, ni una casa en la playa, ni ninguna historia. Era una casa operativa porque la operación, la misión era expandir la prisión. No era que yo no estaba en otro sitio que no fuera la expansión de la prisión. 7 días más, 11 días más, podía haber estado un mes más en ese sitio. Estaba en una cárcel expandida. Y es cuando me llevan a este sitio, a una casa operativa, que estaba alrededor de como 5 o 6 kilómetros de la playa, de la playa. Y ahí... Eso era en Guanabo, ¿correcto? ¿En Guanabo? Sí, era cerca de Guanabo. Y ahí me plantean una cosa. De hecho, este señor que ayer me comenta de esto, él conocía ese sitio, porque él me decía, brother, es que ahí durante los últimos 70 años llevan a los que les interesa que estén bajo esta condición de prisión, saliendo a los barrotes. Y sobre todo que le interesa que después esa persona quede confundida y no sepa si está bien, si está mal. Pero bueno, yo siempre estuve muy bien definido desde el principio que eso estaba mal, que yo no quería estar ahí, que yo quería estar en mi casa, pero me dijeron, no vas a estar en tu casa. Eso sí, es por gusto, eso sí no lo vamos a permitir, no vas a estar en tu casa. Aunque nos presione, aunque el otro día, producto de eso, se caiga la dictadura, no vas a estar en tu casa. Preferimos durar un día más contigo, preso aquí en la casa, que un día menos contigo en las calles. Viniendo de ahí, me dijeron, mira,
ya tú vas al exilio. Eso es una realidad. Ahora, depende de ti este proceso, cómo va a ser. Puede ser desde lo más violento que yo he vivido violencia extrema, hasta un espacio relativamente tranquilo para que puedas despedirte de tus hijos y de los seres que tú quieres que se van a quedar aquí adentro. Y es cuando yo tomé la decisión de que, mira, yo quiero despedirme, yo quiero que mi cerebro se oxigene y viva tranquilo con la historia de despedirme de mi hijo. Cuando mi madre murió, yo sufrí, o podía haber sufrido el hecho de no poderme despedir de mi mamá. Y sí pude despedirme de mi mamá con una fiesta que tuvimos como un mes antes de que mi mamá muere, unos 15 días antes de que mi mamá muere. Yo le invito a un bar y tomamos, nos divertimos como la familia que somos, y pude compartir con ella parte de los logros artísticos que había tenido. Entonces, eso cuando mi mamá muere me dio tanto regocijo que se fue tranquila y yo me fui, y yo vivo con la realidad de mi mamá como un espíritu alrededor mío tranquilo, porque en tierra pudimos pasar esa despedida juntos. Con mi hijo sentía casi lo mismo, el hecho de que yo sabía que venía a pelear, que venía inclusive a este exilio, que es un momento dificilísimo, y que también voy a estar sometido a pruebas extremas también, de entendimiento, de soledad, de encuentro, de desencuentro. Y yo quería vivir esa experiencia con mi hijo, de generarle esa ilusión, como la película, esta metáfora la he dicho varias veces, de La vida es bella. Inclusive un momento donde, esto lo recordé ayer, donde mi hijo tiene como una especie de confianza, como si, no sé, como alcanzarle cosas, como, ok, ya... Luis Manuel, ¿qué edad tiene tu hijo? Perdóname, ¿tu hijo? 16 años. Oh, 16 años, pero eso tenía 11 años. Mira todo el proceso que me perdí, claro, de la adolescencia al camino de la juventud. Y ojo, la gente cree que este proceso eliminó el sacrificio, ¿no? Me sacrifiqué durante 5 años, pero me sacrifiqué antes de otros 5 años más. Imagínate que mi hijo nació el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, y yo no he podido pasar un cumpleaños con mi hijo los últimos 10 años. Yo no he podido estar en el cumpleaños de mi hijo tranquilo los últimos 10 años porque mi hijo cumple el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Entonces, en ese momento, yo decidí hacer como una especie de link entre La vida es bella, de generar a mi hijo esa especie de ilusión de que estábamos tranquilos para que él pudiera despedirse de su papá. Y es donde hubo un momento donde él tenía como demasiado, no sé, como un agente de la seguridad de Estado que me pide ir para poder ir a buscar cosas. Me dice, brother, ¿tú quieres que te vaya a buscar un refresco, un jugo para tu hijo? Yo le digo, sí, por favor. Y mi hijo le dice, para ir, yo quiero. Y yo lo llamé a mi hijo y le dije, no, ven, vamos a conversar. Le digo, mira, le quito la cortina, le digo, hijo mío, esto no es una casa de que estamos bien, porque yo quisiera estar contigo en tu casa, en mi casa, conocer a tu novia, ver a tu mamá, ver a tus vecinos, tus amiguitos. Pero aquí no puede venir tu novia, no pueden venir tus amiguitos, no puede venir tu mamá, no puede venir más nadie que no seas tú. Y tú tienes que someterte a un nivel de silencio, tú no puedes decir dónde yo estoy. Entonces, tienes que darte cuenta de que ellos no son tus amigos, de que ellos están trabajando, están reprimiéndonos, y que nosotros estamos resistiendo desde este espacio de intentar vivir el último minuto familiar. De hecho, lo más interesante es que yo en la prisión, yo le pedí a mi tía, a mi pareja, a mi novia, a mi hijo, que llevaran platos de cristal, que llevaran cubiertos y que almorzáramos juntos en ese momento, porque yo quería conservar en mi cabeza ese espacio familiar, que era lo que me mantiene vivo, porque la prisión, una de las primeras cosas que te plantea es que tú no eres un ser humano, que tú no tienes derecho a compartir las cosas que viven los seres humanos, como la decencia de sentarte a la mesa, comer con tu familia el fin de semana, el domingo, cuando tú quieras. Y yo exigía a mi familia que viniera con esas condiciones, un plato, un mantel, poner un mantel encima de la mesa, porque yo vengo de lo cutre, vengo de un pedazo de pozuelo plástico, con comida ahí, una encima de la otra, comiendo con personas que ni siquiera conozco, que ni siquiera sé si son buenas o malas personas, con asesinos. Vengo de personas que me están vigilando, que están trabajando para la seguridad de Estado. Y ese momento de placer en la prisión, de poder compartir con mi familia la comida que yo traía con tremendo amor, esa comida que mi tía le echaba el condimento del amor, para mí era como espectacular. Para mí era el momento que me mantenía vivo también hasta el próximo mes que volviera a pasar esta situación. Seguir siendo un ciudadano, seguir siendo un ser humano. Esto que pasó en esta casa operativa fue algo relativamente parecido. Yo quería pasar con mi hijo este tiempo, poder hablar con él de los temas que habla un padre y un hijo lo más tranquilo posible. Que si yo me llevo a enfrentar, que para mí enfrentarme es fácil, porque yo he demostrado que yo soy intransigente con la seguridad de Estado, soy intransigente con la dictadura, no voy a ceder nunca. Siempre hay una dictadura en Cuba,
Eso lo he demostrado millones de veces. Ahora, en este momento me tomé esos 7 días, un día de tranquilidad con mi hijo para podernos despedir. Porque no sé si puedo ver a mi hijo de nuevo vivo yo, claro, o qué pasa. Claro. Mira, te quiero aclarar primero, antes de continuar con esta próxima pregunta, mi interés aquí no te voy a hacer ningún tipo de juicio, al contrario, mi total admiración por lo que estás diciendo, pero sí te quiero preguntar, hablabas de un proceso, de una casa operativa, ¿tú estabas consciente del carácter diabólico del régimen y que lo que estaba ocurriendo allá adentro iba a ser grabado y que de una u otra forma podía tener repercusiones en tu contra, correcto? Por supuesto, y de hecho hay una cosa importante, y es la honestidad. Yo creo que la honestidad es uno de los valores más importantes que debemos tener nosotros los activistas. Yo podía en ese momento haber como mantenido una postura radical de no, 11 días intransigente, 11 días que no quiero hablar con nadie, y después llegar aquí con ese discurso de que la dictadura me oprimió, y es real que me oprimió. Claro. Lo que pasa es que en ese momento yo realmente quería pasar tiempo conmigo. Y eso lo más interesante es que y humanamente eso es muy entendible, por supuesto que sí. Y hay una cosa importante, entender que somos humanos y que ese humanismo nos tiene a una dimensión otra, de que a pesar de todo, a pesar de la distancia, a pesar del sufrimiento, vamos a seguir luchando y vamos a seguir sacrificando por la libertad de Cuba. No somos roboces, somos gente que tenemos sentimientos, somos gente que sentimos, somos gente que tenemos pérdidas, y a pesar de todo ese sacrificio es infinito en función de la libertad de Cuba. Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de todos los activistas, todos mis amigos que han dejado a sus hijos atrás, han dejado de comprarle cosas a sus hijos, a poderle mandar dinero a los presos políticos, han tenido que cargar con sus hijos menores de edad para arriba, abajo, sus hijos sin entender cosas que están pasando, y están sacrificando también la vida de sus hijos desde esta realidad. Entonces, entender el hecho de que los que están sacrificándose por la libertad de Cuba, que eso es lo más interesante, lo que hay que enfocar, trabajamos, porque la gente cree que eso va como a ablandar el compromiso. Y no, lo más interesante es que tuvimos compromiso por la libertad de Cuba, tenemos compromiso por la libertad de Cuba y tendremos compromiso por la libertad de Cuba. Y eso se va a demostrar con los hechos. Está claro que la gente puede estar confundido, que la gente no entienda porque se guíe por un paradigma, por un estereotipo de algo, pero no. Vamos a demostrarlo desde las múltiples políticas, desde las múltiples formas de hacer política. Vamos a demostrar, más contradictorio, menos contradictorio, pero como decía él, please, por favor, simplemente quiero que entiendan de que es nuestra manera, equivocado o no, de luchar por la libertad de Cuba, y ese es el punto en común de todos nosotros. No es que si somos de un color, si somos de otro, si somos de un extremo, somos de otro, simplemente que estamos conectados en función de la libertad de Cuba, que es lo más importante. Estoy de acuerdo contigo. Mira, te estoy escuchando, yo no te conozco personalmente. Tenemos amigos, he tenido referencias tuyas de personas que te conocen. Te estoy escuchando y estoy recibiendo, como artista, a fin de cuentas, una personalidad extremadamente sensible, un hombre extremadamente sensible, y por momentos siento que hay un sentimiento de pérdida de tiempo con tu hijo, con tu madre, de una serie de circunstancias que tú me has estado planteando. ¿Cómo te ha cambiado todo este proceso? ¿Cómo puedes poner la persona vertical que va por los derechos humanos, como tú acabas de decir, que es fuerte, capaz de enfrentarse, con esa otra sensibilidad y ese otro Luis Manuel que extraña momentos familiares y que en un momento determinado se puede cuestionar, le he robado tiempo a mi familia, cosas personales? ¿Cómo se pone todo esto junto? La palabra sacrificio. No hay otra historia. La palabra sacrificio, porque la palabra sacrificio y la palabra es empatía con el otro. Una vez alguien me preguntaba que si yo era una persona feliz, y en ese momento mi pareja, mi novia, me dice, yo respondo que sí, que yo soy una de las personas más felices del mundo. Y en ese momento mi novia me decía, Luis Manuel, pero ¿cómo puede ser que usted sea feliz y estamos como combatiendo la dictadura, fajados, poniendo la piel en el terreno? Digo, bro, es que me emociono. Mi felicidad se quiebra cuando veo a la gente sufriendo. Entonces, yo creo que tengo una familia expandida, que es la familia del cubano, de ver la gente sufriendo, de ver la gente en un estado de precariedad, un estado de muerte lenta. Eso me moviliza el corazón. Porque ¿cuántos niños no hay que ahora mismo las madres no pueden darle un plato de comida? Entonces yo siento, como yo me leía a Navalny, y hay una frase de Navalny que decía, el disidente ruso, que decía que para que muchos padres puedan después estar con sus hijos,
padres como uno tienen que sacrificarse a este extremo, porque el sacrificio es extremo. Yo amo a mi hijo, yo amo a mi familia, yo amo a mis hermanos, amo a mi mamá, amo a mi papá. Yo quería estar en el momento donde mi mamá murió, quería estar en el momento donde mi abuela murió, y son sacrificios que tenemos que hacer para que otros padres puedan pasar tiempo con sus hijos y poder formar parte de la vida de sus hijos. Y uno siente, mira, cuando yo salgo de prisión, que es este momento, yo soy capaz de entender el sufrimiento de un preso, porque yo pasé por ahí. Claro. Y no quiero que nadie sienta eso que yo sentí, la ausencia, la diferencia, o un padre ver a su hijo preso. Yo sentí todos esos dolores. Entonces, como yo siento que son dolores extremos, no quiero que nadie pase por eso. Y si tengo que dar la vida, y sobre todo, la vida no solamente se pierde en la muerte, la vida se pierde también cuando te pierdes la experiencia de vivir con Se puede estar muerto en vida, sin lugar a dudas, se puede estar muerto en vida. No, y la vida es compartir con tus hijos, formar parte de la vida de tus hijos, formar parte de la familia, tu tía, tu hermano, esa es la vida. Lo que nosotros escogemos no es vida, lo que nosotros escogemos es sacrificio, es compromiso, es tortura, es tantas cosas, exilio. Nosotros eso es lo que escogemos, eso no es vida, eso es otra cosa. Claro. Leí hace poco una respuesta tuya a otro medio que me llamó muchísimo la atención y la quiero mencionar, quiero compartirle. Dijiste, el mayor legado del régimen es el analfabetismo cívico. Hiciste esa declaración, la espera del Salvador, del Mesías, ese caudillo, ese hombre fuerte. Y eso es un mal del pasado, un mal del presente, y espero que cambie en el futuro. Amplíanos un poco sobre ese concepto. Mira, una de las cosas que más me satisface de esta vorágine de confusiones que hay ahora mismo es la deconstrucción de ese liderazgo que la gente pensaba que venía Moisés, iba a abrir las aguas y íbamos a pasar todo. Esa deconstrucción es una de las cosas para mí más importantes. Inclusive yo puedo modular mucho más la voz. De hecho, han visto que esta entrevista ha sido sumamente pausada, sumamente dicha, bien. Pero esa deconstrucción del líder esperado, para mí es una de las cosas más importantes de toda esta vorágine de contradicciones que ha habido en las redes sociales. Porque yo creo muchísimo en que todos tenemos la responsabilidad y todos tenemos un liderazgo. Una vez estaba en Europa, una de las veces que estuve en Europa, aprendí el tema del activismo, el verdadero activismo y el verdadero liderazgo. En una casa yo veía que había un cesto para botar cosas orgánicas, un cesto para botar cosas que se reciclaban y un cesto para botar cosas que no se podían reciclar. Y ese compromiso de una persona de simplemente escoger ser responsable con el medio ambiente, ser responsable con su ciudad, de separar eso, decía, brother, qué volado esto, bro, ella era líder de ella misma sin que nadie se lo dijera. Entonces, yo creo que primero hay que hablar de tumbar una dictadura, de ir por una dictadura para transformarla en una democracia que haya realidad. Y sobre todo educar a la gente de que son los dueños de su futuro. Una cosa que está dejando el régimen horrible en la realidad cubana, en ese analfabetismo cívico, es que ahora mismo la gente le cree más a Donald Trump que a un cubano. Tú vienes ahora mismo, la gente espera un discurso de Donald Trump con tremenda ansia, y a Escanel, por supuesto, que nadie le hace caso. Entonces, de hecho, sale una noticia de que hay reuniones, esto mismo que hubo en la base naval de Guantánamo, sale una o las reuniones que hubo antes, sale una noticia a partir de los medios norteamericanos, lo hacen público, ellos se quedan callados durante una semana y a la semana y un día reconocen que sí, producto de las presiones. Entonces la gente no cree en ello, y eso, aunque parezca que no es un daño antropológico grave, porque lo que venga la gente va a preferir, lo que venga de afuera, que lo que nosotros seamos capaces de construir desde dentro. Entonces, yo creo que es una responsabilidad para los activistas, para los influencers, dejar de irse, que no estoy diciendo nada, la libertad de expresión es importante y a mí me encanta, y he aprendido de todas las críticas, todo el cuestionamiento que ha habido, he aprendido también a ponerle palabras dentro de mi cabeza a los sucesos que pasaron los últimos 7 días, los últimos 5 años en mi realidad. Y eso me importa, porque es imposible tú contigo mismo seguir hablando y poder encontrarle palabras a cosas que tú viviste y que la gente ha vivido y que dice, hermano, eso que tú estás diciendo no es eso, es esto otra cosa. Y eso, coño, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje se da en colectivo, no se da a nivel personal como una ostra hacia adentro, inclusive ni siquiera tus amigos que pudieran tenerte más cariño y ni siquiera criticarte. Y por lo tanto, al final, el resumen es que tenemos que concentrarnos en que tenemos que educar a ese pueblo,
como un animal cívico, como una sociedad cívica, como una estructura y como un ecosistema cívico que sea capaz de ser dueño de su futuro. Porque lo que va a venir de nuevo va a ser un caudillo. Por ejemplo, en Cuba tú sientes que el cubano de a pie habla de que no, tú vas a ser el próximo presidente. Y como tú eres mi amigo, me vas a poner entonces a mí de primer ministro de la Agricultura. Ya ahí se está extrapolando el tema de la corrupción. El tema de que tú como presidente vas a tener aviones, vas a tener carros, vas a tener todas las prebendas, vas a ser un tipo corrupto. Y yo como amigo tuyo entonces también voy a ser corrupto porque voy a ser entonces el ministro. Entonces, esa estructura en la cabeza de caudillo, de una vez más, de corrupción, tenemos que quitarnos de la cabeza. El presidente de un país que ni siquiera sabemos todavía en ese futuro inmediato o a largo plazo quién será, porque no se puede saber, porque tiene que salir de las elecciones de la gente, no se puede saber, ni puede ahora mismo tú decir yo voy a ser el presidente, ni yo voy a hacer nada. Eso tiene que salir de la elección de la gente, ni siquiera tiene que salir de un populismo de que sea el tipo, porque por ejemplo aquí hay influencers que tienen millones de seguidores. ¿Por qué? Porque hacen televisión chatarra, porque hacen televisión de chisme, brete, y eso por supuesto que a la gente le gusta, a la gente prefiere comerse un hot dog a un poco de ensalada de vegetales, porque el hot dog está hecho para gustar a la gente. Entonces, esto de influencia no significa que la gente lo siga más, ni que la gente lo respete más, ni que tenga inclusive la fórmula para cambiar Cuba. Puede venir un ser humano, un cubano, que sea totalmente desconocido y que sea que verdaderamente su proyecto político nos interesa a nosotros los cubanos y salga como presidente en esa Cuba democrática. La democracia es eso, la democracia tú no puedes predecir. Tú puedes estadísticamente a partir de las encuestas, pero ¿cuántas sorpresas no ha habido en elecciones? Aquí mismo en Estados Unidos, en países democráticos, millones. Eso es la democracia. La democracia claro, esa es la democracia, por supuesto. Demostrar un proyecto político y que la gente siga eso a partir de un carisma, a partir de cómo se narra eso. Entonces, ahora mismo se hablan de un montón de experiencias de que el líder que nos va a salvar. No, nos vamos a salvar nosotros mismos, nos vamos a salvar todos nosotros. Y para cerrar esto, quiero hacer otra historia. Aquí hay una chica que se encarga de la limpieza del hotel, y ella en Cuba era enfermera. Y conversando con ella me decía, Manuel, ahora cuando se caiga la dictadura, los millonarios van a ir para allá y van a invertir y van a poner todo aquello bonito. Digo, sí, también. Pero tienes que darte cuenta de una cosa. Tú eres enfermera y vas a regresar a Cuba. Sí, yo voy a regresar a Cuba porque quiero ser enfermera. Digo, mira, tú vas a venir con una experiencia de Estados Unidos de libertad y con una experiencia de bellezas y de comportamiento humano, de respeto sobre todo, y vas a ir allá y vas a construir tu casita, vas a pintarla, inclusive si se te da la oportunidad tú vas a montar una clínica para ti. Y tú vas también a contribuir al cambio en Cuba. Vas a contribuir a que Cuba sea un lugar mejor, un lugar democrático. Entonces, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de cada uno de los seres que son capaces de amplificar una voz de ustedes también. Esto gracias. Yo decía el cuento también de que una vez Ana Meli venía y la seguridad de Estado la reprimía, la violentaba, se la llevaban presa, empujones en un carro. Y yo estaba impotente, pero tenía que grabar aquello para que la denuncia se hiciera. Entonces, no creo que haya trabajos grandes, trabajos chiquitos. Simplemente yo creo que lo que hay es responsabilidad. Y ustedes, por ejemplo, la prensa que estos días ha cubierto súper bien y también me han entendido y me han ayudado a generar pensamiento, a generar, articular la palabra, porque llevo 5 años atrofiado, llevo 5 años con el lenguaje atrofiado, con el pensamiento atrofiado, y uno sale casi naif, casi primitivo. Y que ustedes me ayuden y me respeten. Para mí, más que un aporte a mí, es un aporte a la libertad de Cuba y a canalizar el decir de mucha gente. Estas palabras perfectas para terminar la entrevista. Desafortunadamente me quedaría conversando contigo mucho más tiempo, pero no tengo tiempo para más. Lo repetimos en otra ocasión, te vamos a hacer otra invitación. Inclusive nos gustaría que vinieras acá al estudio y podemos hablar de este y otros muchísimos temas. Mis respetos, un placer conocerte. Gracias, man. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes ahí una vez más por el compromiso con Cuba. Claro que sí.